Te voy a mostrar te estaba hablando de la Constitución suiza, después vemos cifras sobre Suiza, pero te voy a mostrar la Constitución suiza para que veas los aspectos que ellos consideran, ¿no? Bueno, ellos es una de las constituciones más antiguas de Europa, pero ellos continuamente la están reformando y la están adaptando y la están modernizando. Esta es la versión de 1999. Entonces, el preámbulo es muy parecido a todas las constituciones. En el nombre de Dios Todopoderoso, el pueblo y los cantones suizos. No ponen nombres, simplemente Dios, llámalo como tú quieras, ¿no? Yahvé, Jehová, Alá, llámalo como tú quieras, ¿ya? En eso ellos no se meten. Entonces, conscientes de la responsabilidad respecto a la creación, decidieron renovar su alianza para fortalecer la libertad, la democracia, la independencia, la paz en un espíritu de solidaridad y apertura al mundo. Decididos a convivir con la consideración mutua de respeto a su diversidad, consciente de sus logros comunes y de la responsabilidad para con las generaciones futuras, sabiendo que solo los que utilizan la libertad permanecen libres y que la fuerza de un pueblo se mide por el bienestar de sus miembros más débiles. ¿Tú has encontrado en algún artículo de la Constitución ecuatoriana algo más social que esto? Conscientes de que la fuerza de un pueblo se mide por el bienestar de sus miembros más débiles. O sea, nadie puede decir que a ellos no les interesan los pobres. Aquí hay otra cosa que es importante, sabiendo que solo los que utilizan su libertad permanecen libres. Esta parte de aquí, esta expresión de la Constitución suiza, yo la uso mucho. Porque cuando hablamos de libertad, y yo coincido con ellos, nadie puede decirse libre si no está en condiciones de ejercer su libertad. Es decir, cuando yo vivo esperando que el Estado me dé todo, yo no soy libre, yo soy esclavo. Soy esclavo del Estado. Porque me declaro incapaz de valerme por mí mismo para ejerciendo mi propia libertad, ganarme la vida, salir adelante y triunfar en la vida. Por eso es que este artículo que ellos ponen acá es tan importante dentro de la constitución de ellos. Disposiciones generales, los pueblos, bla, 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 bla. Estos son los cantones que conforman la confederación. La confederación protegerá la libertad y los derechos del pueblo, salvaguardando su independencia y la seguridad del país. Estos son los objetivos de la Constitución, que son los objetivos del Estado. Para ellos el Estado tiene 4 objetivos. La seguridad, primero. Proveer bienestar común, desarrollo sostenible, la cohesión interna y la diversidad cultural. Garantizar la mayor igualdad de oportunidades entre los ciudadanos. No la igualdad entre los ciudadanos, la mayor igualdad de oportunidades posible. ¿Qué significa eso? Que no es absoluto. Que ni siquiera en oportunidades puede haber igualdad. Pero no habla de igualdad económica, no habla de que tú tienes lo mismo que tengo yo.
Te habla de oportunidades posibles. Los cantones son soberanos. ¿Tú te imaginas en Ecuador que alguien diga que Guayaquil es soberano? Bueno, en Suiza los cantones son soberanos, salvo en la medida que la soberanía esté limitada por la Constitución Federal. El Estado de Derecho, todas las actividades del Estado están en basadas en ilimitadas por la ley. Las actividades del Estado deben llevarse a cabo en aras del interés público y ser proporcionales a los bienes buscados. Esto es importante. ¿Qué significa esto? Significa que el Estado no puede hacer cosas que no tengan un objetivo buscado y buscable. No porque al presidente se le ocurrió que va a hacer algo, empieza a gastar plata en eso, no. Todas las actividades tienen un interés público y ser proporcionales a los intereses buscados. ¿Qué estás buscando con esa acción del Estado? ¿Qué estás buscando con esa política? Las instituciones estatales y los particulares actúan, ¿lo puedes leer? De buena fe. Buena fe. O sea, si tú ves esto aquí en Ecuador, tú, por ejemplo, te piden que hagas tu declaración de renta. Y entonces yo me pregunto, ¿y para qué te piden que tú hagas tu declaración de renta si el SRI tiene todos tus ingresos y tiene todos tus gastos? ¿Por qué el SRI automáticamente no cruza? Ah, no, es que tú tienes que hacer tu declaración por si me estás escondiendo algo. Y si en la declaración te equivocas, te cae arriba una multa. No, ellos no. Tanto el Estado como las personas actúan de buena fe. Yo no tengo por qué pensar que tú estás haciendo las cosas para hacerle daño al Estado. Ni tengo por qué estar pensando que tú actúas mal. Esto es básico dentro de la civilización de ellos. El principio de buena fe. La subsidiariedad. El principio de subsidiariedad debe respaldarse en la asignación y ejecución de las tareas fiscales. Responsabilidad individual y colectiva. Mira este artículo. Todos los individuos asumirán las responsabilidades de sí mismos y de acuerdo con sus capacidades contribuirán al cumplimiento de las tareas del Estado y de la sociedad. En nuestra Constitución dice al revés. El Estado velará para que la gente tenga casa, para que la gente coma, para que la gente tenga educación. No, 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 no. En la Constitución de ellos es al revés. Somos los ciudadanos los que tenemos responsabilidad. No es el Estado que tiene responsabilidad con los ciudadanos. Es el ciudadano el que tiene responsabilidad. ¿Y cuáles? ¿Los ricos? No, todos. Todos los individuos asumirán sus responsabilidades. ¿De quién? De sí mismos. A mí que no me vengas a pedir que te mantenga. Tú, es tu responsabilidad mantenerte, es tu responsabilidad trabajar, es tu responsabilidad vestirte, es tu responsabilidad alimentarte. De acuerdo con tus capacidades. Claro que si tú eres un bruto, eres retrasado mental o algo por el estilo, pues no te puedo exigir, te tengo que dar. Pero si eres una persona normal, no me vengas a pedir nada. Derechos fundamentales de la ciudadanía, objetos sociales, objetivos sociales. La dignidad humana y el respeto protegida. Igualdad, todas las personas son iguales ante la ley.
En nuestra Constitución no es así. En nuestra Constitución tenemos ciudadanos de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría. Si tú tienes un carnet de discapacidad, vales más que uno que no lo tenga. Si tú eres afro, vales más que si eres blanco. O si eres gay, vales más que si no lo eres. ¿Ya? Para ellos no. Todas las personas son iguales. Ninguna persona puede ser objeto de discriminación, en particular por motivos de origen, raza, sexo, edad, idioma, posición social, modo de vida, convicción religiosa, ideológica, bla, bla, bla. Cuando nosotros creamos las distintas categorías, estamos creando discriminación, aunque la Constitución diga que no hay discriminación. Hombres y mujeres tienen los mismos derechos. La ley garantizará su igualdad, tanto como práctica, especialmente en la familia, la educación, el lugar de trabajo. Hombres y mujeres tienen derecho a igual remuneración por igual trabajo. Mira este. Protección contra la conducta arbitraria y principio de buena fe. Esto es lo que hace que Suiza sea tan atractivo para los capitales. Toda persona tiene derecho a ser tratada por las autoridades estatales de buena fe y de manera no arbitraria. Es decir, tú como agente del Estado no me puedes prejuzgar. Que no te gustó mi cara, que empiezas a... No, no, no. Me tienes que actuar de buena fe. Derecho a la vida y a la libertad de las personas. Protección a los niños y a los jóvenes. Y esto de aquí es algo que a nosotros nos asusta. Los niños y los jóvenes pueden ejercer personalmente sus derechos en la medida que se lo permita su poder de juicio. Es decir, un niño de 15 años que ya es maduro puede trabajar. O de 12 años, si tiene la madurez suficiente, puede hacerlo y tener su propio ingreso. Eso a nosotros nos asusta. Mira este artículo de acá. Aquí nos vamos a quedar, ¿ok? En lo de la Constitución. Lee lo que dice esto. Derecho a la asistencia cuando lo necesite. Las personas necesitadas y no capaces de mantenerse por sí mismas tienen derecho a asistencia y atención y a los, atención, ya a los, y a los medios financieros necesarios para un nivel de vida digno. ¿Todos? No solamente las personas que no se puedan mantener por sí mismas. Aquellos que no son capaces de mantenerse por sí mismos. Es decir, el Estado se preocupa de aquellos que son pobres porque no se pueden mantener por sí mismos. Pero si tú tienes capacidad de trabajar, anda y primero trabaja, después ven a reclamar. ¿Me explico? O sea, es considerado el país más civilizado del mundo. Es el país que tiene los niveles de vida más altos del mundo. El salario mínimo en la industria de la construcción está cerca de $3.000. En otras palabras, un albañil en Suiza gana lo que gana en Ecuador un profesor universitario. ¿Ok? Pero, pero, el Estado no anda regalando plata, ni anda regalando subsidios, ni anda dando esto, ni anda dando lo otro. Lo que se procura siempre es que el individuo sea responsable de sí mismo.
Entonces, cuando tú tienes un estado de esta naturaleza, donde la idea de un gobierno no es que si tú tienes plata es porque eres una ladrona que se la ha robado a alguien. Yo no puedo decirte eso, salvo que tenga las pruebas para hacerlo. Pero el que tú tengas dinero no significa que seas un delincuente. Principio de buena fe. Principio de buena fe. Yo entonces tengo la obligación de respetarte a ti y a tu patrimonio. Entonces, cuando tú tienes un Estado que en su constitución garantiza el respeto a la persona y al patrimonio de la persona, ¿qué más le puedes pedir? ¿Qué más seguridad puedes pedir? Si a eso le agregas 200 y pico de años, no, estoy exagerando. 1830 es la primera constitución suiza, después de la independencia de Francia, después de que Napoleón finalmente los suizos disuelven el Estado helvético que había creado Napoleón y se independizan de Napoleón. Desde 1830 es un país que no entra en guerras, es un país donde se garantiza, es porque eso que tú ves en esta constitución es lo mismo que está en la constitución original. ¿Qué es lo que van agregando? Pues la igualdad del hombre y la mujer, la no discriminación, entonces te agregan el sexo, el esto, el otro y lo demás allá, porque eso no estaba en la constitución original, ¿ya? Es decir, te la van modernizando, te la van actualizando, pero los principios son los mismos. Entonces, ¿quién no se siente seguro ahí? Es un sitio donde no hay delincuencia. ¿Y por qué no hay delincuencia? Porque todo el mundo tiene conciencia que para vivir hay que trabajar. Porque no hay nadie que diga, ah, es que yo le voy a robar a fulano porque ese se lo robó a alguien. O como nos dicen ahora, y a mí me hablan de los pelos cada vez que lo escucho en las noticias, es que el problema de la delincuencia es la pobreza. No, señor. Eso es insultar a los pobres, eso es decirle a los pobres que tú eres un delincuente. En los años 70, cuando yo llegué a Ecuador, la pobreza era infinitamente mayor y tú te sentías seguro. ¿Ok? Entonces, no, hoy es que la pobreza, y el otro es la inequidad, la falta de igualdad. Como que la delincuencia fuera de toda la vida. ¿Me explico? Entonces, cuando tú ves eso en un país, ese es Suiza. Déjame mostrarte algunas cosas. Espérame un ratito ahí. No te me vayas. Ya voy.
A ver, te voy a comparar dos países. Aquí tienes, el uno es Suiza, el otro es España. Mira, por ejemplo, el PIB per cápita. España tiene 30.000 de PIB per cápita. Los suizos tienen 91.000. El ingreso per cápita en los suizos es 3 veces el de los españoles. Ahora, si tú ves el gasto público, mira, ¿cuánto gasta los suizos? A ver, gasto. Este es el gasto público. Los españoles, mira cuánto gastan, el 50% del PIB. Se lo lleva el gobierno y lo gasta el gobierno. En los suizos, el 35%. No es que no gasten, ¿no? Porque ese 35% está financiado con impuestos. No es que no haya impuestos, hay impuestos. Pero el Estado es mucho, el gasto es mucho más moderado que en España. En España es el 50%. Ahora, se supone, de acuerdo a la teoría keynesiana, que en España el PIB debería estar más alto que en Suiza, por el enorme déficit que ellos generan. Pero mira Suiza, y gastando menos, gastan más. Mientras que en España, este 50% del PIB significa $15.000 por persona. En Suiza, el 35% del PIB significa $32.000, el doble. En porcentaje es menos, en dólares es más por persona. Es decir, los suizos tienen que pagar menos impuestos para ser mucho más eficientes de lo que son los españoles. Mira el gasto en educación per cápita. Los españoles gastan $1.271 por persona. Los suizos gastan $4.000 en educación. Vamos a ver la parte tributaria. Mira el desempleo. España, 12% de desempleo. Suiza, 4% de desempleo. Con menos impuestos. Mira la inflación. España, 7%. Suiza, 3%. Mira la balanza comercial. Los suizos, 57.000 millones de dólares. La mitad del PIB ecuatoriano es la balanza comercial de ellos. Positiva. Mira los españoles.
Ellos su balanza comercial es el 7% del PIB, los españoles 2,5 negativo. Espérate que aquí quiero... Este que está tan de moda, índice de desarrollo humano. España lo tiene en 90, 0,9. Los suizos lo tienen en 96. Entonces, con menos impuestos, hay menos desempleo y hay un nivel de vida extraordinario. Y no es que no gasten en salud, no es que no gastan en educación, gastan más que los demás, pero en cambio no gastan en otras cosas que nosotros sí gastamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es Suiza? Paraíso fiscal. ¿No hay impuestos? Sí, sí hay impuestos. Pero igual lo siguen considerando paraíso fiscal. ¿Por qué? Porque los impuestos son más bajos que en otras partes. La pregunta es, ¿para qué vas a cobrar más si con eso tienes el mejor país del mundo? Espérate un ratito. Remesas, inmigrantes, natalidad, riesgo de pobreza, índice, esperanza de vida, número. Mira el número de homicidios. 47 homicidios el año 2020. España tiene 298. Nosotros esto lo tenemos en el trimestre. Ellos tienen 47. Espérate que quiero ver. Índice de fecundidad, remesas, exportaciones, llegadas, vehículos. Mira el tipo de interés. Entonces, si tú piensas que alguien va a ir a Suiza a depositar su plata buscando rentabilidad, se da contra la pared. Casi, casi, la tasa de interés es casi cero. ¿Ok? Tienes una tasa de interés que es casi, casi, casi cero. Entonces, por eso la gente no va a ir a Suiza a depositar plata. Entonces, no se trata de subir las tasas de interés para ser más atractivos. Se trata es de ser más seguros para ser más atractivos. Mira el salario medio, ¿cuánto es? $103,000 anuales. Es lo que en promedio gana un trabajador suizo contra $31,000 que gana un español. Y ojo que con esos salarios no es que hay desempleo, ¿ah? Bueno, estaba viendo el índice tributario, no lo encuentro. Entonces, aquí te estoy mostrando los números de un paraíso fiscal.
Te puedo mostrar Luxemburgo, otro paraíso fiscal. Te puedo mostrar Irlanda, otro paraíso fiscal. Te puedo mostrar Lituania, otro paraíso fiscal. Entonces, cuando tú piensas en un paraíso fiscal, a ti te hacen creer o te dicen que allá vive el demonio, allá está la residencia de Lucifer, donde los gobiernos son unos irresponsables que no le interesan los pobres y que la gente se está muriendo de hambre porque el gobierno no le cobra a los ricos para darle a los pobres. Pero no, son países donde aún los más pobres son ricos, aún los más pobres viven mejor que el común de nuestra gente de clase media alta. Entonces, la película no es esa, o sea, paraíso fiscal es porque cobra menos. ¿Qué es lo que pasa en Europa? En Europa, España, por ejemplo, los impuestos son altísimos. ¿Pero por qué? Porque el gobierno se lleva la mitad del PIB para gastarlo él. Francia ocurre lo mismo. Italia ni se diga. Entonces miran a Suiza, miran a Luxemburgo, miran a Irlanda y empiezan a hacerle pito, empiezan a hacerle problema. No, que ustedes están atrayendo capitales de manera desleal. No, pues ustedes aprendan también a hacer las cosas bien. En América, la mayor parte de los paraísos fiscales son islas que están en el Caribe. Panamá. Panamá es un país muy parecido a nosotros, pero que tiene que el gobierno de Panamá pues tiene un patrimonio extraordinario que es el canal y que eso le permite mantener los impuestos bajos. No ofrece las seguridades que ofrecen los países europeos, ¿ya? Pero es la opción que muchas personas en América Latina tienen porque es la más barata. A Panamá no van los grandes cacaos, esos van a Suiza, esos van a Luxemburgo, esos van a otros lados, ¿ok? Los así que tienen un capitalito que quieren protegerlo, pues no te queda otra sino Panamá, ¿ya? Entonces, no sé si con lo que hemos visto a ti te queda la semillita para investigar más qué es un paraíso fiscal, ¿ya? ¿Qué cosa es un paraíso fiscal? No voy a seguir profundizándote en el tema porque se nos está acabando el tiempo, ¿ya? Se nos está acabando el tiempo. A ver, espérame un segundito, es que soy necio. Deuda, bonos, divisas, materias primas, PIB, paro, prima de riesgo, tipos. A ver si consigo. En en este ratito lo que quiero mostrarte es bolsa, déficit, hipotecas, materia, IPC, PIB, paro, prima de riesgo. ¿Tú sabes lo que es la prima de riesgo? Pues bien, los países tienen un riesgo que llamamos riesgo país y que está relacionado con la prima de riesgo. Cuando el país lo vemos como más riesgoso,
Las tasas de interés que para atraer dinero, las tasas de interés que tienen que ofrecer son muy altas. Cuando son más seguros, las tasas de interés son más bajas. Entonces, por ejemplo, España tiene una prima de riesgo de 95. ¿Qué significa ese 95? Pues si la tasa de Estados Unidos está al 4%, ellos tienen que ofrecer 5, es decir, casi un punto más, 4,95. Reino Unido, 117. Ellos tienen que ofrecer 5,17 para atraer capitales. Francia, 45. Italia, 183. Esos son los puntos extra que les cuesta a ellos el dinero. Mira Japón, 159 negativo. Y no porque Japón no tenga deuda, sino porque es un país considerado pero tan seguro que la gente paga para dejar dinero en Japón. Mira Irlanda, 41. Ahora vamos a América Latina, mira México. 764 puntos de más. Es decir, si la tasa en Estados Unidos está al 5, México tiene mínimo que ofrecer 12-13% para retener dinero, para que la gente no se le lleve la plata, porque la gente simplemente no siente que está seguro en México. Mira Suecia, 5 negativo, y mira Suiza, casi un punto negativo, por eso es que la tasa de interés es tan baja. ¿Me explico? Entonces, ¿cuáles son estos, aquí de estos, cuáles son paraísos fiscales? Irlanda es paraíso fiscal. No veo a Luxemburgo aquí, veo a Bélgica, pero no veo a Luxemburgo. Irlanda es considerado paraíso fiscal. Suiza es considerado paraíso fiscal. Y son justamente los que tienen las tasas más bajas. Es decir, no es que ellos suben las tasas de interés para que la gente les lleve dinero. Ellos lo que ofrecen es seguridad. Una visión de largo plazo, una visión de estabilidad. ¿Ya? Entonces, ese básicamente es la idea. Esta vez sí se nos corta, si quieren nos volvemos a ver mañana, ¿ok? Yo Sí, voy a, está su- bien. yo voy a subir esto, te lo voy a subir al canal de YouTube para que tú lo veas cuando quieras. Ok, está bien, economista. Va a Muchas estar gracias. ahí disponible en el canal de YouTube. Bueno, ¿qué aprendiste? ¿De qué te sirvió lo que vimos? Sí tenía más o menos la idea de lo que eran los paraísos fiscales, pero tenía más bien una mala idea de los paraísos fiscales. También pensaba que, bueno, que la gente optaba a mandar el dinero para allá para no invertirlo aquí, porque un poco egoístas, yo decía, ¿por qué no invierten el dinero aquí? Porque lo necesitamos, la inversión. Esa inversión que ellos están enviando para allá, ese dinero se lo El puede invertir. país la necesita, Entonces yo pero ¿qué decía, le ofrecemos a cambio? pero, ajá, yo me pongo también en el lugar del inversionista. Si yo fuera el inversionista, yo tampoco le dejaría mi dinero aquí si yo sé que no voy a obtener, primero, una rentabilidad, O sea, segundo, que no me brinda a mí una. es la idea que a ti te han sembrado. Ajá, Ven exacto. con escopeta. O sea, Ujú, yo te voy a retener aquí con escopeta porque tú tienes obligación de quedarte aquí exacto. y Entonces, yo eso, tengo el derecho de quedarme con lo que es tuyo. ah,